¿Qué es el síndrome posaborto? Como dice ahí, este cuadro patológico que es bien conocido entre los médicos, psicólogos, psiquiatras e incluso sacerdotes, comprende un conjunto de síntomas fisiológicos, psicológicos y espirituales. Todo esto desencadenado por un aborto voluntario. Afecta en distintos grados a las personas que han intervenido en el hecho, como los padres, familiares y médicos. El siguiente. Vamos a hacer así como una descripción de los aspectos en que afecta este síndrome, y luego vamos a ver un testimonio que es más, creo que nos puede aterrizar como en lo que realmente viven las personas que pasan por esta situación. En el aspecto psicológico, sienten la culpabilidad, la ansiedad, depresión, la baja autoestima, resentimiento hacia los niños, desarrollan la promiscuidad, el insomnio, ataques de histeria, conductas autodestructivas, lamentos, tendencias al suicidio y pesadillas. En los aspectos espirituales, la culpa, el remordimiento, es un pecado mortal y es necesario confesarse y recibir la absolución en este aspecto, ¿no? Para poder ir sanando esa herida que ha sido ocasionado por este acto, ¿no? En los daños fisiológicos tenemos enfermedades cardiovasculares, problemas digestivos, enfermedades autoinmunes, cáncer, el útero perforado, hemorragias, infecciones, esterilidad. Y vamos a tener acá, como les dije, un testimonio de una persona que ha pasado por todas esas etapas. Sí, por favor. Mi historia es como la historia de muchas mujeres. Soy una mujer sencilla, mi nombre es Esperanza. Y aquí, pues bueno, yo llegué en la época de los 80, que fue la revolución de todo, de las libertades, de todo. Que luego todo eso te das cuenta con el tiempo que es la gran mentira, ¿no? Porque tiene sus consecuencias y la verdad es que bastante seria en la vida de las personas. Fui madre joven, tenía un novio. Hace 32 años, cuando tenías novio, pues era para casar, o sea, no era... Y bueno, pues cometí el error de tener relaciones sexuales antes de tiempo, me quedo embarazada y en aquella época los hombres se casaban con las mujeres que embarazaban. De hecho, el que no se casaba y abandonaba, ese era un golfo y un sinvergüenza socialmente. Hoy en día todo eso ha cambiado, el caso es que yo no me quise casar, yo me veía muy joven, con 18 años, y dije que no me casaba. Eso supuso un escándalo en el pueblo pequeño donde yo vivía y a mí me hicieron pasar un infierno durante 3 años por tener a mi hijo y no haberme querido casar. Yo era muy joven, tenía 23 años cuando me vine a Madrid a trabajar con mi hijo y bueno, lo que me ofrecía era eso, la libertad, el poder hacer lo que quieras, el no dar explicaciones. Yo además, como trabajaba y tenía mi casa, me mantenía yo, pues con mayor motivo todavía, ¿no? Y eso tuvo 2 consecuencias importantes en mi vida. Una, que por supuesto me alejara de la iglesia y me alejara de Dios. Lógicamente, cuando empiezas a llevar una vida desordenada, Dios no cabe. Y 2, que me volví a quedar embarazada, y en esta ocasión el chico dijo que pasaba del tema, que lo mejor que podía hacer era bueno, pues abortar, porque tampoco pasaba nada, y que ya bastantes problemas tenía para sacar un hijo adelante, que él no estaba dispuesto. La realidad es que de pronto me veo sola y abandonada y con mucho miedo. ¿Miedo a qué? Miedo a enfrentarme a mi familia. ¿Quién era la guapa que le decía a la familia que estaba embarazada de segundas y en esta ocasión también sin pareja? Porque además en esta ocasión había sido él el que me había dejado. Y me ofrecieron el aborto como algo fácil, sencillo, indoloro, en 24 horas. O sea, no me dio tiempo a pensar, nadie me informó,
ni de cómo iba a ser el aborto, ni qué consecuencias iba a tener después. Y la realidad es que yo me vi en la misma situación que se siguen viendo las mujeres a día de hoy. Sin información no puedes tomar una decisión porque además solo me dieron una, como se hace hoy en día, solo se da una opción, con lo cual no eliges nada. Luego sin información, pues claro, vas como cordero al matadero, como siguen yendo las mujeres. Y luego nadie me dijo que en Madrid había instituciones que podrían haberme ayudado. De la misma manera que yo hoy en día ayudo a otras mujeres. Pues mi problema, ¿cuál era? Mi problema era bastante sencillo. Yo no tenía problema de dinero, tenía un buen trabajo, ganaba dinero entonces. Mi problema era enfrentarme a mi familia. O sea, mi pánico era cómo daba la noticia a mi familia. Y cuando uno está agobiado y tiene miedo, lo que quiere es que ese miedo se vaya cuanto antes. Si te dan una solución rápida, la coges, te acoges como a un clavo ardiendo. Y bueno, pues eso fue lo que hice yo. Y acabé abortando. Eso tuvo consecuencias muy serias en mi vida. Por supuesto es negativo. O sea, el aborto no solo no tiene nada de positivo, sino que como es contrario a la naturaleza del ser humano, tanto de la mujer como del hombre, pues tiene consecuencias físicas, consecuencias espirituales que no tienen nada que ver con la fe, aunque también las personas que tienen fe, también, como era mi caso, pues también tienen sus consecuencias. Y por supuesto algo de lo que no nos hablan en ninguna parte sobre todo de que no nos echan cuentas, que es el duelo. O sea, el aborto provoca 3 heridas importantes: la herida humana, que es la psicológica, la herida espiritual, que es una cuestión de conciencia, y el duelo. Y el duelo para nosotras es lo más complicado, porque nuestros hijos es como si no existieran para el mundo. Tú sabes que ha existido, no le has visto, no le has tocado, pero sabes que ha existido. Pero para el mundo es como si no hubieran existido, con lo cual nadie te da el pésame, nadie te acompaña en el dolor. Y de hecho, si lloras por los rincones, el entorno no quiere saber, o sea, no quiere que llores, te dicen que olvídalo, que eso no es nada, que eso no es... Yo pasé unos años de infierno, de hecho conocí el infierno. O sea, el infierno en estado puro, lo que te puedas imaginar que puede ser el infierno, pues lo vivimos las mujeres que pasamos por un aborto provocado. Pero es cierto que una decisión de este calibre nos afecta, y nos afecta a todas. No hay mujer que se libre, lo sufra antes o lo sufra 20 años o 25 o 30 años después. Da igual que estés de 7 semanas, de 15 que de 30. Para ti como mujer te has embarazado un hijo y eso no te lo quita nadie. Eso no te lo cambia nadie, ni ninguna ideología, ninguna religión, ninguna opinión. Es decir, tú en lo más profundo de ti misma sabes que has estado embarazada de un hijo y que lo que has perdido es un hijo. Es verdad que como no se habla de las consecuencias, el gran tabú en pleno siglo XXI son las consecuencias del aborto. Se vende el aborto como un derecho, como algo que no pasa nada, que está bien, que en fin, que oye, pues chica, pues puedes hacer lo que quieras y luego tienes la solución ahí, ¿no? La sociedad asume que tienes que abortar, pero ya como una obligación. Es decir, tú eres joven, estás estudiando o eres adulta y tienes a varios hijos, pues tienes que abortar porque ya no puedes tener más o porque tienes que seguir con tus estudios. Y si eres ya demasiado joven, ya ni te cuento. De eso no habla nadie. Los que defienden el aborto aprovechan la coyuntura de que las mujeres no hablamos de cómo ha sido nuestro aborto, porque es algo doloroso, es algo vergonzoso. Además, el sufrimiento que provoca el entorno no lo entiende. Es una violencia estructural porque al legislarlo ya han hecho estructuralmente una presión no solo social, sino en todos los ámbitos para que la mujer acabe abortando. Es decir, primero te ofrecen el que puedes hacer lo que te dé la gana, así como si no hubiera consecuencias. ¿Y cuál es la siguiente consecuencia a eso? Que cada vez hay más mujeres enfermas, no solo físicamente, sino enfermas psicológicamente. O sea, yo ya me he encontrado chicas con 20 años con 2, 3, 4, 5 y hasta 7 abortos porque las llevaron a abortar con 13 y no han parado. Que una vez que abortas uno estás abocada a abortar todos los embarazos que tengas. ¿Qué ocurre? Que bueno, pues que al final la mujer sigue estando más abandonada todavía después de abortar porque nadie quiere saber. Los profesionales han ideologizado su profesión, especialmente en psiquiatría y psicología, con lo cual cuando una mujer llega y le explica que ha abortado hace un año y que desde hace un año no para de llorar y que no puede salir y que tiene miedos y que, en fin, el psiquiatra o el psicólogo de turno le dice no, si eso no era nada, mujer, no, eso es otra cosa. Eso es que como la vida pues está sin trabajo,
te estás divorciando, pero qué va, eso no te preocupes porque eso además, o sea, eso se acaba olvidando. Aún así, Dios tiene sus tiempos y cuando has tenido la suerte de haber recibido la fe, porque ese es otro problema del mundo actual, que no hay transmisión de la fe, con lo cual luego es más complicado agarrarte, pues de hecho en las mujeres que no tienen fe es un poquito más difícil ayudarlas porque no tienen la esperanza del perdón. En cambio, en las que hemos tenido la suerte de haber tenido fe, a mí Dios me protegió siempre y sobre todo por algo muy importante, y es que en ningún momento yo perdí la conciencia de pecado. Y eso es importantísimo porque de alguna manera me sentí completamente protegida. Bueno, yo como te digo, tuve que pedir ayuda psiquiátrica primero, porque las consecuencias del aborto, entre otras consecuencias graves, es que puedes maltratar a los hijos si los tienes, entre otras cosas que puedes sufrir, como ansiedad, angustia, cambios en los estados de ánimo, que eso lo viví yo. Hay mujeres que sufren pesadillas recurrentes, que eso es horroroso, mujeres que conmemoran cada año. Yo mi problema sí, acabó en que acabé maltratando al hijo que tenía. Y un día fue mi madre quien me zarandeó y me dijo, ¿qué te pasa? Llevas mucho tiempo mal, no te conozco. Y las palabras de mi madre, no te conozco, me retumbaron en la cabeza lo suficiente para entender de una buena vez que llevaba varios años, o unos cuantos, sufriendo sin saber por qué, o sin tener claro por qué, pero que sí que mi vida había cambiado y que yo cada vez estaba peor. Yo fui a un psiquiatra que tenía conciencia, que yo tenía constancia de que era católico practicante, y de hecho, bueno, pues me ayudó. Y a partir de ahí, pues ya Dios se las ingenió para que volviera a casa. Y volví a la iglesia. Una de las cosas más difíciles para las mujeres que tenemos fe y que hemos conocido la iglesia y que estamos bautizadas es perdonarnos a nosotras mismas. Si es la muerte de tu hijo, pues es que es algo brutal para el ser humano. El hombre también sufre la pérdida de ese hijo. Aun habiendo sido él el que empuje a la mujer a abortar, el hombre también tiene su posaborto. Y de esto no se habla en ninguna parte. El hombre no expresa los sentimientos como los expresamos las mujeres, pero eso no significa que no los tengan, que los tienen, y eso no significa que no tengan corazón, que lo tienen, y que sufren. Y que además, el pasar por un aborto para un hombre le ocurren dos cosas. Primero, que le va a afectar en su vida y en la toma de decisiones a partir de ese momento. Va a ser un punto de inflexión en su vida. Y segundo, que la concepción que tenga de la mujer le va a cambiar. La cantidad de problemas que hay, la violencia que hay entre el hombre y la mujer va a ir en aumento. A medida que esto no se coja y no se hable de ello de la manera que se debe de hablar, va a seguir aumentando. Porque el daño es tan brutal, la herida es tan profunda, que ya va a ser una ira contra ti misma y contra el hombre. Pero en el hombre le pasa lo mismo, una ira contra él mismo y contra la mujer. El subconsciente del ser humano va mucho más allá de lo que es la propia conciencia. Especialmente si engañamos a la conciencia o no tenemos conciencia real de lo que hemos vivido, que eso hoy en día pasa mucho. Al final tapamos la conciencia para muchas cosas, con lo cual también es mucho más fácil aceptar el aborto. O sea, yo tengo claro que acabé abortando y además tan rápido y sin tampoco darme mucho tiempo a pensar, porque mi vida ya era desordenada. O sea, mi vida cambió y era desordenada. Con lo cual, una vez que te metes en una forma de vida y aceptas que cualquier cosa vale, al final es mucho más fácil cometer errores garrafales como este. A veces la mujer piensa, por un lado, que es ella sola la que le pasa, porque la vecina del quinto abortó y está haciendo su vida tan normal. Y por otro lado, que es ella sola, o sea, la que se ha vuelto loca, a las demás no les pasa, y que además, bueno, pues entonces, a lo mejor pasa un primer año o unos primeros meses llorando por las esquinas, con mucho sufrimiento, no sé cuántos, luego sale adelante y a veces cuando ha pasado un tiempo se quedan embarazadas y tienen a ese siguiente hijo, si les preguntas qué tal con el tema del posaborto y te dicen, bueno, no, yo ya sufrí en su momento, pero ya estoy bien. Claro, eso no es real, porque luego empiezas a rascar y a poquito que rasques, o sea, hay que tener cuidado, también lo digo. Y hay que tener cuidado porque si un posaborto no está destapado... Las consecuencias que ocasiona en las personas que lo practican, ¿no? No solamente en la mujer, sino también en el hombre y todas las personas que están involucradas, solo que ahorita como que tenemos la conciencia dormida y pues no nos damos cuenta de lo que realmente significa
abortar, ¿no? Entonces, es importante, creo, prepararnos un poco más, averiguar, estudiar, como dije acá, ¿no? Algunas sugerencias para sanar el síndrome posaborto, dice, ¿no? Estudiar teología del cuerpo. Creo que hoy día hay mucha información sobre la teología del cuerpo. No sé si de repente, este, saben, ahora el 18 y 22 también van a haber unas charlas en la parroquia Santa Rosa, acá en Lince, sobre eso va a dar el monseñor Elías. 3 días creo que va a haber, pero es un, es una, es algo que nos dejó San Juan Pablo II, ¿no? Es una herramienta es un estudio que necesitamos sí o sí aprender porque hay teología para niños, teología del cuerpo para jóvenes y teología del cuerpo para nosotros los adultos, ¿no? Si supiéramos realmente lo que valemos como seres humanos y daríamos el valor que necesitamos dar a nuestro cuerpo, no estaríamos pasando tantas situaciones difíciles los seres humanos, ¿no? Y la sociedad. Saber la importancia de la castidad, ese es otro tema que necesitamos compartir entre los jóvenes en las casas, los papás, los abuelos, los tíos, todos, ¿no? Saber un poco, no decían la castidad, pero a veces no tenemos realmente qué entiende la castidad, ¿no? Cómo cuidar nuestro cuerpo, formar familias felices y amigables. O sea, justamente la señora habla, ¿no? De que el peor miedo, el peor miedo que tienen las personas cuando se ven en esa situación es comunicar a los padres o al entorno con que viven, ¿no? Y entonces buscan cualquier solución menos hablar con los papás. Mucha oración, buscar apoyo, desarrollar en la comunidad el apoyo emocional y evitar juzgar. Eso, ¿no? Lo que más hace daño a las personas es que los juzgamos, lo miramos mal, no los acogemos y creo que necesitamos aprender también esas herramientas emocionales para poder apoyar en estas situaciones, ¿no? Recurrir a retiros de sanación, posaborto hay, ¿no? Reparación por el aborto cometido. Algunos lugares que yo encontré para ver estos temas, realmente me escuché a varios sacerdotes, varios temas que hablaban porque eh, así nomás no hay información, porque todo está tan ideologizado y lo único que uno encuentra es que a como de lugar quieren que imponga la ley del aborto, ¿no? Porque no hay esa ley, ellos sí van y se exponen en lugares de repente clandestinos para poder superar ese problema que tienen, ¿no? Y no es un problema, sino es una bendición, ¿no? Entonces encontré eso, Viñedo de Raquel, ahí está el teléfono, los que deseen puedan anotar. El otro es hermano, dice del padre Nelson Medina, que también le escuché para poder sacar alguna cosa, alguna información para este tema. Ahí está cómo se marca, ¿no? El otro también es un psicólogo, también católico. Para estos temas hay que buscar psicólogos católicos, ¿no? Porque si, como dicen, no buscas un psicólogo, un psiquiatra, cualquiera están tan ideologizados que dicen, no pasa nada, ¿no? Así como dice la señora, ¿no? Entonces, tener mucho cuidado a dónde vamos a recurrir para buscar un apoyo, ¿no? Yo siempre he escuchado eso de Viñedos Raquel, creo que son acá en Lima, ahí está el teléfono. Eso, y luego, sí, acá les voy a compartir también una canción que encontré. ¿Puedes poner, por favor? Así me arranqué la vida, aunque prepares mi muerte y me desgarres el alma. No dejaré de amarte nunca yo. Y si destrozas mis sueños y olvidas que soy pequeño,
Si crees que aún no soy nada, igual por ti muero, mamá de amor. Podrás borrar mi memoria, arrancarme de tus brazos, hacer de cuenta que nada pasó, desbaratarme en pedazos. Pero si cambias de planes, te ofrezco 1001 sonrisas, dormir tranquilo en las tardes, calmar mi llanto al escuchar tu voz. Serás lo más grande en mi vida y guardarás mis secretos. Tú la reina de mis cuentos, mamá mi mejor amiga. Serás lo más grande en mi vida y guardarás mis secretos. Tú la reina de mis cuentos, ama mi mejor amiga. Hoy te digo estas palabras, pongo en tus manos mi suerte. Te habla tu hijo pequeño, sonrío desde tu vientre. Bueno, acá hay una oración que el Papa Juan Pablo II dejó a todas estas mujeres que practican el aborto o por situaciones de la vida han tenido que tomar una decisión equivocada, ¿no? Creo que los seres humanos no nacemos mal, sino que por la sociedad que vivimos, en el ambiente donde vivimos, van formando pues conciencias equivocadas o vamos recibiendo información equivocada y al momento que queremos de repente tomar una decisión, pues los hacemos equivocadamente, ¿no? Voy a leer esta reflexión del Papa. Una reflexión especial quisiera tener para vosotras, para vosotras mujeres que habéis recurrido al aborto. La Iglesia conoce cuántos condicionamientos pueden haber influido en nuestra decisión y no duda en que en muchos casos se ha tratado de una decisión dolorosa, incluso dramática. Probablemente la herida aún no ha cicatrizado en nuestro interior. Es verdad que lo sucedido fue y sigue siendo profundamente injusto. Sin embargo, no dejéis vencer por el desánimo y perdáis la esperanza. Antes bien, comprended lo ocurrido e interpretadlo en su verdad. Si aún no lo habéis hecho, abrióis con humildad y confianza al arrepentimiento. El Padre de toda misericordia os espera para ofrecer su perdón y su paz en el sacramento de la reconciliación. Os daréis cuenta de que nada está perdido y podréis pedir perdón también a vuestro Hijo que ahora vive en el Señor, con la ayuda del consejo
y la cercanía de personas amigas y competentes. Podréis estar con vuestro doloroso testimonio entre los defensores más elocuentes de derecho de todos a la vida, por medio de vuestro compromiso por la vida, coronado posiblemente con un nacimiento de nuevas criaturas y expresando con la acogida, comprensión con que estamos, con que están más necesitados de la cercanía. Seréis artífices de un nuevo modo de mirar la vida del hombre. Una oración muy linda, ¿no? Que, como dijo la señora, ella había sido la persona que ha cometido también el aborto y hoy se dedicaba a ayudar a las personas que estaban en esa situación. Y acá el Papa San Juan Pablo II pues nos da un mensaje muy lindo, ¿no? A todas las personas que podamos conocer, ayudar y darles esa esperanza. Creo que las personas que estamos dentro de iglesia tenemos algo muy valioso que es la fe, ¿no? Y a Dios por sobre todo. Bueno, eso les quería compartir. Me gustaría de repente algunas preguntas o de repente después de escuchar todo esto, quisieran compartir de repente alguna de ustedes ha vivido alguna situación en el ámbito familiar o cercano, alguna situación parecida y qué ha sentido, ¿no? O sea, al ver este tema, cómo lo ha vivido, esa situación que ha vivido. Sí, alguna participación, por favor, que desean. Ay, Carmencita. Hablen con el micrófono para que nuestros hermanos nos escuchen, que están escuchando. Bueno, buenas noches. Y en cuanto al escucharte, me llamó mucho la atención el hecho de la experiencia vivida por la señora, ¿no? En cuanto a que muchas veces yo he conocido de cerca a mujeres que han abortado y el sufrimiento que tienen ellas es un sufrimiento que no lo cuentan a nadie, ¿no? Como dicen, solamente para ellas es interiorizado. Ahora, tuve también la gracia de participar en lo que es Pastoral del Duelo con el padre Mateo Bautista, y él refería, ¿no? Que justo en todo lo que es Pastoral del Duelo, muchos de los padres que van es por pérdida de hijos, ¿no es cierto? Entonces, cuando justo quisieron juntar un grupo de pérdida de padres de hijos con madres que estaban en duelo por aborto, como que había mucha estigmatización de parte de la sociedad frente a estas madres, porque ellos decían, yo vengo por el dolor que tengo de mi hijo y sin embargo tú has matado a tu hijo, ¿no? Entonces nosotros como sociedad estamos mucho estigmatizando esta situación. Entonces, mi punto de inflexión o de reflexión sería, ¿qué hacemos nosotros como católicos, como grupos, como comunidad, para apoyar a estas personas sin que se vean estigmatizadas, ¿no? Y para que puedan salir adelante frente a todo este proceso de duelo que también tienen ellas. Tú preguntas, ¿qué hacemos o qué haríamos? ¿Ustedes qué dicen? ¿Qué haríamos? ¿Qué haríamos? A ver. ¿Alguien quiere decir qué haríamos? Sí, se puede, sí. Una de las cosas que mucho influye es la falta de información. Y en cuanto a ello, es que porque en muchos ambientes católicos no se ha hablado de estos temas, pues. Esos temas concretos no se ha hablado mucho, ¿no? Y lo bueno que ahora sí se está hablando, pero falta hablar más, ¿no? Yo creo que eso es importante porque hay una diferencia, ¿no? Entre generaciones, ¿no? Lo que hemos recibido información de las catequesis, digamos, cuando éramos jovencitos, con las catequesis de ahora. Ahora sí se habla, y bastante, pero antes no nos hablaban eso. Entonces, como los tiempos
han cambiado y como que la moral ahora tambalea, pero como que esta generación se ha visto sin herramientas, ¿no? Frente a esta nueva realidad, a una especie de este, ataque a la moral, una decadencia de la moral. Entonces, sin herramientas, uno no sabía qué responder y muchos de nosotros, muchos de nuestra generación, han caído creyendo que los tiempos han cambiado, pues, ¿no? Y eran católicos, o son católicos, mejor dicho, lamentablemente, ¿no? Y han caído por la falta de información. Creo que para mí la respuesta es seguir dándole a la información, ¿no? Claro. Claro que ahí en las algunas sugerencias en esa diapositiva que pongo, algunas sugerencias para sanar, es justamente eso, ¿no? Lo que proponía, ¿no? Prepararnos un poco más que todo tener, creo, ambientes amigables. Lo que más daña al ser humano, creo que todos hemos sufrido traumas simples, traumas complejos, pero todos los seres humanos, no hay nadie que diga, ¿sabes qué? Yo estoy libre de no he sido, no tengo ningún trauma, todos en un aspecto de la vida o en otro. Y lo más doloroso para el ser humano es vivir esos momentos difíciles, esto o de cualquier otro tipo, vivirlos en soledad. No poder tener a alguien al costado en quien confiar o apoyarse, decir, porque vas a encontrar el rechazo, la falta de apoyo, la comprensión, quizá no por malo, pero falta de información, falta de formación también, ¿no? Entonces, lo que más daña al ser humano es vivir los momentos traumáticos de la vida solo. Eso es lo que más daño hace. Entonces, buscar ambientes, ¿no? Y nosotros, pues, que estamos en la iglesia, creo que tenemos la responsabilidad de desarrollar ese papel, no ser esas personas que juzgan, que miran. Pero yo también en muchos aspectos acá en la iglesia, acá en San Lucas, yo he encontrado mucha acogida de parte de las hermanas. Acá está Anita, yo siempre la busco para que me dé un abrazo fuerte, acá Liz, o sea, no, yo bastante gratitud tengo que darles a ustedes por ese cariño, por esa cercanía. Y no solamente será conmigo, seguramente hay otras personas también que buscan eso en ustedes y que ustedes están siempre a esa apertura, ¿no? Gracias por eso. Ujú. Bueno, lo que yo quería compartir es que últimamente, ya sea en mi casa, con mis hermanas o mis sobrinos, abordan el tema del aborto. Y casualmente la semana pasada, una de mis sobrinas me dice, porque yo les dije que no se pierdan de ir a ver la película El Sonido de la Libertad, porque es muy importante, y mi hermana la mayor no sabía, entonces me dice, ¿y de qué se trata eso? Entonces yo le dije, y me dice, ¿y qué? ¿Cómo? ¿Qué? Qué interesante. Y buscó inmediatamente en el televisor la película, o sea, el thriller, ¿no? El trailer, eso. Y vio y dijo, ese es el artista mexicano, bueno, ya. Y me dice mi sobrina, tía, en ese caso, si la niña sale embarazada, ahí se debería abortar inmediatamente. Le dije, mira, hija, tienes que tomar en cuenta de que lo que tiene esa niña en su vientre es una vida. Y la vida ningún hombre porque es un asesinato. Eso tiene que tenerlo bien claro. Ella es casada, puede tener sus hijos, ¿no? De repente puede verse en la situación de que ya no quiero un hijo más porque salió embarazada, ya no quiero un hijo más porque ¿cómo voy a hacer para educarlo? Y el esposo que le inculque también eso. Entonces pueden llegar a esto tan horrible que es el aborto. Pero yo le dije, la vida es importantísima y solo Dios puede decir a quién se va y quién no se va, no el hombre. Eso tienes que tenerlo bien presente para ti, para tus amigas, para tus hermanas, para todos tienes tú que explicarle eso. Y, si, y cuando ya la persona ha tenido la criatura y está traumada porque ella dice pues, que es una violación, con una violación, ¿no?
Eso te tratas con un psicólogo católico y con la fe y con la misericordia de Dios, eso se puede superar. Quien no está en el camino con Dios y Dios es todo para él, no puede superar ningún problema. Eso sí le aclaré bastante claro. O sea, le aclaré bastante porque es necesario que a todas las personas, sobre todo a los jóvenes, por ejemplo, la canción que has puesto, primera vez que la escucho, yo digo, ay, que sí, que la pongan siempre para que las chicas tengan bien presente lo que puede decir un bebé, porque inmediatamente es un bebé, que tengan bien presente eso en sus vidas, para que no cometan ese error. Bueno, eso es todo lo que quería compartir. Y algo importante también que la señora, no hemos escuchado todo ese testimonio de esa señora, pero hay una parte donde ella dice, ¿no? Hay una pregunta pendiente que los católicos nos tenemos que hacer, que por qué cuando vamos a confesarnos, cada vez que nos vamos a confesar, confesamos los mismos pecados. Vamos a la próxima, el mismo pecado. Vamos a la próxima, el mismo pecado. Porque entonces una pregunta que todavía necesitamos responder, ¿no? Y justamente en estos cursos de teología del cuerpo que yo me he puesto, decía, ¿no? ¿Por qué? Justo hacían esa pregunta y decía, ¿por qué? Porque pues estamos heridos. Y para poder, como dice, sanar, como digo, para ya no volver a cometer el mismo pecado, necesitamos primero ir a la herida, porque si no la herida siempre está sangrando. Y es importante sanar primero nuestras heridas, nuestros traumas, para poder ir nosotros también siendo mejores testimonios en la vida, ¿no? Bueno, eso es lo que les puedo compartir. Yo quiero contar un testimonio, como hablaste de síndrome posaborto en varones, yo les voy a contar una historia real. Les digo, en la universidad yo tenía bueno, manejaba chicos, ¿no? En la Facultad de Medicina em, y hablaba de este tema justamente, ¿no? Obviamente hay chicos que lo toman de en serio, hay estos chicos que no hacen caso, escuchan y bueno, nada más escuchan y no opinan nada. Bueno, uno de ellos me acuerdo siempre, yo no le prestaba mucha atención, un salón grande, ¿no? Y una vez me busca, va a mi casa, bastante angustiado, y me cuenta, porque me lo cuenta llorando, eh, que estaba desesperado, angustiado, porque él había empujado o convencido a su enamorada a hacerse el aborto. O sea, lo que estaba viendo, mejor dicho, en vivo era el síndrome de posaborto en un joven, ¿no? Un joven de 22 años. Y el joven se estaba en un grado de depresión tremendo, tan tremendo que aparte de no poder dormir, no podía concentrarse a estudiar y sobre todo estaba dedicándose, entre otras cosas, a pagar su sentimiento de culpa con alcohol. Pero no solamente eso, sino que también ya estaba pensando suicidarse, mira, imagínate. Mira, un varón, ¿ah? O sea, claro, en la mujer, uno dice, claro, la mujer, ¿no? Lo mismo que pasa con el varón. O sea, tenía unas actitudes bastante autodestructivas y que, difícil, ¿no? Porque tampoco era creyente. Y el agravante, mira, el agravante, o sea, ¿de dónde se va a agarrar? Solamente con la razón de decirle, ¿sabes qué? Respira hondo. No, ahí está lo complejo, ¿no? Entonces, el creyente, el que tiene conciencia de fe, tiene una ventaja, ¿no? Y esa ventaja es que puede agarrarse de la fe. A mí realmente me dio escalofríos, o sea, no poder, digamos, ayudarlo del todo porque inmediatamente se notaba que no podía cogerse de algo que no conocía, ¿no? Muy triste ese episodio, yo hasta ahora me acuerdo, y ahí pues, ¿no? Quedó un poco la historia, después ya no lo vi más, ¿no? Eso es lo que quería contarle. Yo quería hacer una acotación, algo muy, muy sencillo. Con lo que contó
aquí la amiga, es que, ¿qué podemos hacer? Eh, y todo el mundo ha dicho, pues hay que informarnos, pues, ¿verdad? Y eso, pues, lleva a una frase que es muy conocida dentro de la iglesia que dice, pues, que católico ignorante es futuro protestante. ¿Qué es lo que hacen las iglesias protestantes? Justamente buscan a estas personas y las tratan mejor que nosotros con fragmentos de la Biblia que simplemente le dicen cierta parte y se las llevan a otro lado. ¿Y nosotros qué hacemos? Las tildamos de asesina, de que eres una pecadora. No, o sea, lo primero que tenemos que hacer antes de buscar el, la información para poder ayudarlas es hacerles ver de que, de que lo que han hecho está mal, pero hay algo más allá, que es el amor de Dios. Como dice Pablucha, en este joven no existía la creencia de Dios. Era un poco difícil coger esto, pero eh, hay formas. Tal vez si el joven hubiese seguido buscando a Pablo, se le hubiera dado poco a poco esos poquitos de luz de la existencia de un Dios que es todo amor y que te ayuda a sanar y a perdonarte a ti mismo. Lastimosamente, pues el joven no volvió, no sé qué más habrá pasado con él. Debemos hacer eso. Ahora, ¿de dónde viene esto? Pues porque hace tiempo en el grupo tocamos un tema sobre el aborto y alguien que escuchó el tema dijo, el grupo es bueno, pero no quiero volver porque me he sentido atacada con ese tema. Nadie sabe lo que he hecho, pero me he sentido atacada con lo que han dicho. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es aprender a acercarnos a este tipo de personas, darles a entender de que hay bastante amor y perdón dentro de la iglesia y de ahí informarnos nosotros y enseñarles a estas personas a acercarse a buscar estos temas, estas charlas, estos retiros, buscar a los psicólogos. A ver, aquí entre nos, yo solo conozco uno. ¿Quién de ustedes conoce un psicólogo que es católico? Tres, cuatro, ya, cinco. ¿Y cuánta gente viene a la parroquia? ¿Me entienden? O sea, hay un montón. Y les aseguro que si hacemos la pregunta dentro del templo en plena misa, muy pocos van a levantar la mano. Que si hacemos la pregunta dentro del templo, muy pocos van a levantar la mano, porque se conocen muy pocos psicólogos católicos. Eso es otra cosa que debemos hacer. Si conocemos psicólogos católicos, recomendémoslo, porque no solo va a ayudar a las personas que han pasado por un aborto, sino en otras muchas cosas más de que los psicólogos clásicos, por ponerle un nombre, lo ven de una manera muy mundana y no ayudan. Yo tengo una amiga que hace mucho tiempo pues se cortaba los brazos, la llevaron a un psicólogo, nunca le ayudó en nada. Pasó a otro psicólogo y nunca le ayudó en nada. Pasó a otro psicólogo y nunca le ayudó en nada. Al final dejó a los psicólogos. ¿Qué le sirvió? Que alguien esté con ella, que le escuche, que la tratara bien, porque en su casa no recibía eso y dejó de hacerlo. ¿Ya? Y sin psicólogo dejó de hacerlo. ¿Por qué? Porque he ahí la situación. Hay que tratar a la gente con amor, enseñándole que existe un perdón para ellas, para la otra persona, en el caso del aborto, que los acompañó a hacerlo y que pueden a partir de ese perdón aprender a volver a amar, creo yo, es lo que pienso. No puede obtener información o ayuda por medio de ese psicólogo que es el hermano del padre Nelson, imagínense.
uno de ellos, ahí que dice, tiene su nombre Medina, y el otro también, son colombianos, ¿no? La señora también que expuso también da ayuda, tiene su centro. Y acá en el Perú está los viñedos de Raquel, ¿no? Otra cosa, Luz, Ujú. hay que también hay que saber o hay que hacer tomar conciencia de que no todo, no sé si peque de lengua larga o qué cosa exagerado tal vez, ¿no? Pero o sea, realmente ahora como va la cosa, o sea, o sea, no es el título de profesional lo que da, digamos, el sentido de orientación de cómo te va a hacer la consejería, ¿no es? O sea, un psicólogo, ¿no? No, pues hay diferentes orientaciones. Ustedes se imaginan un psicólogo formado en esa universidad que es pro aborto, que es pro LGTB, que venga un chico y que es pro legalización de la marihuana y todo eso, que venga un chico con problemas de drogas, con problemas con identidad de género y problemas sobre el aborto, un, un psicólogo o un profesional X, un médico de esas universidades, ¿ustedes qué creen cuál va a ser la resultante? O sea, no solamente hablemos psicólogos, ¿no? Sino en realidad en general hablemos de que hace falta, digamos, entre nosotros, saber quién es grafitero católico. Discúlpenme, ¿ah? Discúlpenme por eso le decía que va a sonar exagerado. El albañil católico, ¿ya? El psicólogo católico, ¿no? El profesor católico que enseña matemáticas y es muy importante, ¿ah? O sea, entre nosotros mismos hacer este, las redes de contacto, porque ¿quién más, pues? Y sobre todo practicante, evidentemente, porque católicos, claro, todo de repente está bautizado, ¿no? Pero es muy importante eso, hacer una listita, algo, ¿no? Tal vez para poder ayudarnos entre todos, porque necesitamos gente honesta, gente que se pueda confiar, gente que nos oriente bien y también gente con que se pueda dialogar, pues, ¿no? Porque no quiero decir que hay que cerrarnos en nuestro mundo católico, no, pero hay situaciones que sí es necesario solamente en estas situaciones al menos, ¿no? Eso quería un poco me ha hecho pensar eso, ¿ah? Lo que dijo Will. ¿Alguien más ahí quiere opinar? Vamos. Buenas noches con todos. ¿No? Ok, bien. Ah, yo soy de para conocer más mi fe, poder practicarla, poder difundirla también. Y la verdad que yo hace como un año tomé conocimiento de algunas personas que habían abortado, ¿no? Entonces me llamó mucho la atención y comencé un poquito a averiguar, porque también sigo al padre Nelson Medina, otros sacerdotes más. Entonces, al conocer este taller, me llamó la atención y vine, pero también porque lo que estamos aprendiendo el día de hoy no se debe quedar con nosotros, debemos compartirlos no solamente en casa, sino con nuestro entorno. Como bien dijo Willow, es importante generar confianza. Si nosotros no generamos confianza, la persona no lo va a decir, se va a quedar callada, va a seguir sufriendo en su dolor. Si es necesario acompañar a esta persona, acompañémosla. Si es necesario buscar ayuda, acompañémosla. No la dejemos sola, a él o a ella. Pero también compartirles a ustedes que estuve escuchando a María Sima, que en paz descanse. Fue una vidente, hablaba con las almas benditas del purgatorio y daba algunas recomendaciones que no sé si todos lo conocerán, ¿no? Aquella persona que ha abortado es importante que se acerque a un sacerdote, haga una buena confesión, que bautice a su niño, a su niña, que le mande a hacer la misa también, porque estos pequeños necesitan de la Eucaristía, así sea misa comunitaria. Entonces, esta parte me llamó a mí la atención porque en realidad
yo siempre rezo por las almas benditas del purgatorio, casi todos los días. Y recuerdo que hace unos meses atrás acompañé a mi amiga al cementerio para, bueno, enterrar a su mamá. Y había ahí una imagen de unos niños con una mujer. Y decía algo así como orar por los niños no nacidos. Y me llamó la atención esto porque en el fondo yo la verdad no oraba por estos niños. Y muy rara a veces me acuerdo. Entonces quería compartirlo con ustedes para que en nuestras oraciones también estén ellos. Gracias. Gracias. Mm, Buenas noches, mi nombre es Isabel. En este tema realmente se le puede abordar, creo, de distintos ángulos, ¿no? Es una dimensión muy humana. Yo estaba acá, he llegado un poco tarde. No sé qué objetivos tenga esta reunión. De lo que estoy escuchando, parece que quieren llegar a lo que es lo que se quiere hacer, ¿verdad? No sé si es así. Ahora, de lo que estaba escuchando también veo que es necesario ver no solamente la parte de la fe, sino también la parte más de razón, ¿no? Yo voy al libro este de Benedicto XVI, Fe y Razón, creo que de él, no me acuerdo, que todo católico o todo cristiano no solamente debe fundamentar el problema en base a la Biblia, ¿no? Sino también en los fundamentos de la ciencia, ¿no? De todo lo que podamos conocer. ¿Por qué? Porque ahora, por ejemplo, la gente no entra por el aspecto religioso. Tú le sostienes, le sustentas algo desde este punto de vista y simplemente no van a querer escucharte. Entonces tú lo refuerzas con algo más, de más conocimiento y por eso estamos acá también, ¿no? Pero eso se puede ir, se puede mejorar, ¿no? Se puede buscar especialistas, ¿no? Para ver el enfoque que le dan al problema. De la parte psicológica, psiquiátrica, espiritual, religiosa, médica, inclusive legal, ¿no? La parte legal a veces mucho se queda en la palabra, pero mucho daría si es que todos estos conocimientos llegan a esas personas, ¿no? No solo que lleguen, sino que la gente, los ciudadanos tengamos esos conocimientos para poder también aportar, ¿no? Ante el Congreso, ante la sociedad, ante los que vean estos temas, ¿no? Para poder saber defender tanto, más que nada acá se defiende al bebé, al no nacido, ¿no? Es el más indefenso de los indefensos, como alguien dijo. Entonces es un tema bastante importante y que creo que debemos continuarlo. Y la pregunta está muy bien hecha, ¿no? ¿Qué cosa podemos hacer como católicos? No cerrarnos en la Biblia. Me encanta la Biblia católica, pero creo que tenemos que ampliar más. Permíteme, por favor. Sí, antes de cerrar, me gustaría darles un pequeño alcance en esto, ¿no? Si me permite. Muy bien, te felicito, Luz, por el tema que has traído, es muy importante. Y ya que usted ha tocado ese tema, señora, quisiera hacer una pequeña reflexión, porque es muy importante. No nos olvidemos que todos nosotros, desde que nacemos hasta el día que Dios nos recoja, somos un cúmulo de experiencias. Yo les aseguro que yo les puedo preguntar a ustedes desde que estaban muy pequeñitos qué tipo de experiencias tuvieron. Y lo que va a salir son las que mayor impacto ha generado, ¿cierto? Situaciones muy hermosas, muy maravillosas con nuestros padres, nuestros abuelos, nuestros primos, nuestros tíos, y también cosas muy angustiantes que nos han generado una serie de inconvenientes. Sí, me pasó esto, que me chacó, me mordió el perro y qué sé yo. Imaginémonos si tendríamos que tomar una decisión así como esta. ¿Cómo quedaría en nuestra memoria? Solamente la memoria, en la parte cognitiva. ¿Ya? ¿Cómo lo estamos encapsulando esa experiencia? Detrás de esa experiencia viene un pensamiento.
ese pensamiento, ¿qué tipo de emoción estaría engarzada? Una emoción dolorosa posiblemente, si solamente el conocer del aborto, de que hay alguien que muere en nuestra decisión, ¿qué tipo de pensamiento estaría ingresando a nuestra memoria? No estoy todavía metiéndome en la parte espiritual, solamente en la parte cognitiva y cognitiva. ¿Qué tendríamos en nuestra memoria? Y además de eso, entre comillas, en la sociedad que nosotros vivimos, ¿correcto? Entonces, hemos tomado una decisión quitándole el espacio a otra persona que estaría dependiendo de nosotros. Y yo no sé si el futuro hubiera sido bueno, hubiera sido regular, hubiera sido malo. Pero sí le estaría dando oportunidad a esa otra, a esa personita de que por lo menos se la juegue conmigo. ¿Bien? ¿Se imaginan poder cargar toda esa experiencia sobre los hombros por año tras año tras año? Yo sí he tenido oportunidad de ver algunos casos de eso, señoras ya de 40, 50, 60, 70 años, recordando que pudieron tener un hijito más hace 40 años. 40 años han pasado de su vida y todavía tienen eso en su memoria. Que por qué se resbalaron, por qué se cayeron, le dijeron que había tenido una pérdida. Se resbalaron, perdieron a su criatura y hasta ahora, después de 40 años, todavía tienen eso en su memoria. ¿Se imaginan ese aspecto doloroso? Ahora imagínense, entre comillas, esto, por favor no lo tomen a mal, que una sociedad los esté mirando con ojos de pecadora, pecador. Vengan acá a confesar su pecado, pero el Señor es lo máximo, Él te va a perdonar, pero te ven a confesar tu pecado. Imagínense solo en esa posición. ¿Para qué me acerco? ¿Para qué me hablan de este tipo de temas? Si Dios es amor, Dios te va a perdonar, no te preocupes. La reconciliación consigo mismo, ese es el camino. El Señor nos dice, reconcíliate, no hay problema, no te preocupes. Esto sí es un pecado terrible, pero Dios es amor, Dios te da esperanza. Ahora ayuda a que otras personas no cometan eso. Una de las finalidades de estos temas es de que nos demos cuenta y nos sensibilicemos para que el momento que tengamos que hablar con jóvenes que van a comenzar a tomar decisiones y que lamentablemente nuestra parte espiritual no está arraigados en conciencia familiar, puedan tomar ese tipo de decisiones, contrarias a lo que es la vida. Esa es la idea. Y cuanto más seguros estemos de nuestra fe, yo te aseguro que con el ejemplo que damos, vamos a encontrar gente que camine como lo que nosotros necesitamos. Gente con fe. ¿Se imaginan una persona con fe y que tenga esperanza? ¿Cree que va a tomar la decisión del aborto? Pero una persona que no tiene fe en mañana, no tiene esperanza en lo que viene, no va a tener capacidad de dar amor en este caso, ¿no? Entonces, bueno, sucedió, Dios sabe por qué lo hace. Y vamos a remar. No, ya no tendré el yate, no tendré el carro, no tendré el lujo, pero sí tengo una vida. Y remaremos juntos, porque el Señor así nos trajo sin nada y nos va a llevar sin nada. Y a veces la juventud hoy en el lado comercial está enganchada. No está enganchada. Uy, porque tengo esto, voy a perder todas estas cosas porque está enganchada, pues. Y ahí está la acción del demonio, que ya se ha puesto mucho de la juventud a la decisión, lo que voy a perder. Los mismos padres dicen, mira todo lo que has perdido de tu futuro. Momentito, imagínate, ahora vas a construir un futuro por esas decisiones. Para eso, desde muy pequeños hay que enseñarles que la vida debe respetarse y saber cómo se hace la vida, porque Dios así lo dice. No sé si me dejo entender. Ese es el mensaje, sensibilizarnos para que nosotros llevemos esa palabra, que Dios es esperanza, Dios es amor, Dios perdona todo, no hay ningún problema, pero ven al camino, ven con nosotros, ven al camino y ayúdanos a que esto sea un respeto a la vida, ¿correcto? Sea un respeto a la vida. O sea, sí, una joven puede salir embarazada, excelente, que tenga el apoyo de nosotros, muy bien, Dios está ahí también. ¿Correcto? No hay ningún problema. Listo, vamos a apoyar, vamos con nosotros. Ya, listo, vamos. Ayudemos, hacemos esto, lo otro. Vamos a apoyar. Necesita educación, vamos a ayudarlo en la educación, vamos a ayudarle en esto. ¿Correcto? Al otro lado, bueno, ¿qué pasó? Las personas toman esas decisiones cuando se sienten solas, cuando se sienten solos.
Un joven, ¿qué va a hacer? Y tiene metido en la cabeza de que tiene que trabajar para tal o cual cosa, para mantener aquí, allá y todo lo demás. Cuando se sienten solos, vienen las decisiones del demonio. Ese es el gran problema. ¿Y por qué se sienten solos? Porque no tienen con quién apoyarse. ¿Y por qué se sienten solos? Porque no tienen quien los escuche. ¿Por qué se sienten solos? Porque existe una sociedad que los castiga desde el comienzo. Ah, pasó esto, ahora vas a ver. Ya están antes era peor. Ahora sí, las damas o los muchachos asumen su reto, no pasa nada, ¿no? Antes una madre soltera, Dios mío, acababa, pero tenía que irse a otro planeta, por no decir a otro país, para que no las, entre comillas, pero decidieron tener su hijo y ahora son sus hombres, tremendos hombres de derechos, hijos profesionales, o sea, valió la pena la decisión. Imaginen si hubieran tomado la decisión contraria. Hubiera estado cargando 40, 50 años eso en su cabecita, y si hubiera sido, mira, tú tienes tu hijo de tal, yo también hubiera tenido de un igualito. Imagínate esa carga en la cabeza. ¿Ven? Entonces ayudemos a la juventud que si, bueno, tomaron una decisión, de repente no fue la apropiada en su momento, pero sucedió, listo, cuenta conmigo, no te preocupes, vamos adelante, el Señor te ama, el Señor te quiere. Eso sí, regulariza tu situación con el Señor. Habla con el Señor, bautízalo, cásate, haz tu familia, crece en el Señor. No tendrás ahorita todo, pero mañana lo vas a tener todo. Porque estás invirtiendo en una vida que el Señor te ha enviado. ¿Correcto? Esa es la fórmula que pienso yo, que con eso combatimos el aborto. Espero dejarme entender. Bueno, gracias, Pablo. ¿Aló? Sí. ¿Está bien? Hermano, buenas noches. Hermano, buenas noches a todos. Tengo presente acá, ¿no? Bueno, algo vamos a aprender, ¿no? Estamos aprendiendo, ¿no? Yo vengo a participar la primera vez. Mira, el padre, la madre, tiene que formar sus hijos desde niñito, chiquitito, formándolo. Formarla, por eso dice, la relación sexual es para personas responsables. No es que hoy voy a pasar al momento, no es así. Ahora la juventud está como está. Muchas gracias por su participación. Muchas gracias.